Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos de integrales de línea, de campo escalar, de campo vectorial y de geometría diferencial de curvas, ¿sí? Como esto último lo tenemos un poquito más fresco, vamos a practicar un poco de eso primero. Esos son los ejemplos que vimos la clase pasada con la 1.9, ¿verdad? ¿Es así? ¿No? Bueno, veámoslos entonces. Para la 1.10 también. Supongamos que tenemos la función f de xy igual a x por y. A ver si... Sí. Tiene una función escalar y tenemos la curva que sea la circunferencia de radio 2. ¿Está? Entonces la vamos a parametrizar a la circunferencia como gamma t, 2 por coseno de t, 2 por seno de t, y esos van a ser nuestros puntos x, y. X es 2 coseno de t, e y es 2 por seno de t. Y t va entre 0 y 2pi. ¿Vamos? Porque doy la vuelta completa a la curva. Entonces gamma prima va a ser menos 2 seno y 2 coseno. Y la norma de gamma prima va a ser la raíz de 4 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado, o sea, la raíz de 4, o sea, 2. En este caso, gamma prima es constante. Como ven, la norma de gamma prima es constante. F evaluada en gamma de t va a ser x por y, pero dijimos que x era 2 coseno e y era 2 por seno. Entonces, f es 2 cosenos por 2 seno, o sea, 4 por seno por coseno. Interrúmpame si hay algo que no esté claro. Entonces la integral de línea de f a lo largo de esa curva va a ser la integral de línea, la integral de f evaluada en los puntos gamma de t, por la norma de gamma prima de t por dt. Pero acabamos de ver que f evaluada en los puntos gamma de t es 4 seno coseno, y la norma de gamma prima es 2. Entonces me queda, el 2 y el 4 se multiplican y salen afuera, y me queda 8 veces la integral del seno por el coseno. Y esta integral está hecha entre 0 y 2pi, porque el t va de 0 a 2pi. Y bueno, para hacer la integral del seno por coseno, tomo que el seno sea u, y por lo tanto el coseno sería u'. Acá me pregunta Valentín, ¿cómo obtuve la gamma? Y la tienen que deducir ustedes. A ustedes les dan la curva, ustedes tienen que ser capaces de parametrizarla. Si se les da la curva de manera implícita, despejen para encontrar la forma explícita y usen la parametrización trivial para encontrar la forma paramétrica. Si se les da la curva de manera paramétrica, ya está. Si se les da la curva de manera explícita, aplican la parametrización trivial. Si se les da la curva de manera gráfica, como en este ejemplo, bueno, usen lo que ustedes saben de parametrización y parametrizarla. ¿Sí? En la primera clase vimos que una circunferencia se parametriza de esta manera. ¿Ok? Es decir, ustedes tienen que saber cómo parametrizar las curvas. Es lo que les dije en la clase pasada. Practiquen mucho saber parametrizar curvas. No necesariamente va a ser dato la forma paramétrica. ¿Ok? La tienen que ser capaces de deducir ustedes. Sí, sí, o sea, mínimamente un dato te van a dar, o sea, te van a decir cuál es la curva. Te tienen que decir cuál es la curva. Lo que no necesariamente te dicen es su forma paramétrica. Bueno, entonces, la integral del seno por el coseno, tomando que el seno sea u, queda que la derivada del seno es coseno, o sea, coseno de t por dt va a ser du. Y la integral de u es u cuadrado sobre 2, pero de nuevo, como estoy integrando entre 0 y 2pi, cuando t vale 0, u, que es el seno de t, también vale 0. Y cuando t vale 2pi,
U, que es el seno de t, también vale 0. Así que me queda la integral entre 0 y 0 de u por du. Y eso obviamente vale 0. Fíjense si hay algo que no se entienda. Profe, ¿puede bajar la hoja? ¿Cuál sería el enunciado? ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, acá te doy una función escalar y una curva. Te pido que calcules la integral de línea de campo escalar de esa función a lo largo de esa curva. ¿Sí? O sea, que calcules la integral de esa función a lo largo de esa curva. Como es una función escalar, sería una integral de línea de campo escalar. Ese sería el enunciado de este problemita. ¿Ok? Eso nada más. Ahora vamos a ver cómo sería calcular una integral de línea de campo vectorial. Ah, en los límites de iteración abajo no va 2pi. No, porque fíjate que hice una sustitución. Cambié t por u. Entonces cambio los límites de t a los límites de u. Cuando t vale 0, u vale 0. Cuando t vale 2pi, u vale 0 también, porque u es el seno de t. ¿Estamos, Jeremías? Acordate que en una sustitución hay que cambiar las tres cosas: la variable, el integrando y los límites. Bueno, veamos cómo hacer una integral de línea de campo vectorial. Supongamos que me dan ese campo vectorial y me dan esa curva. Me dicen calcula el integral de este campo a lo largo de esa curva. Entonces es el integral de línea de campo vectorial. Tengo que, lo primero, recuerden, es parametrizar la línea. En este caso, la curva está contenida en la parábola y igual a x cuadrado, pero va entre menos 1 y 1. O sea, la parametrización va a ser de la forma t cuadrado, de manera que la parte y es el cuadrado de la parte x, y los valores de t, que son los valores de x, van entre menos 1 y 1. Entonces gamma prima es 1, 2t. F evaluada en los puntos de la forma x, y sería y menos x. Entonces sería la parte y, que es t cuadrado, y menos la parte x, o sea, menos t. Finalmente, al plantear la integral, me queda la integral a lo largo de c de f por d diferencial de línea. Y acá reemplazo a f de x, lo reemplazo por lo que calculé más arriba, que está subrayado en verde, que es t cuadrado menos t. Y al diferencial de línea lo reemplazo por gamma prima de t, que es lo que subrayé más arriba en rojo. Es decir, 1, 2t por dt. Y t va a ir de menos 1 a 1, como indica la parametrización arriba de todo. Una vez que tengo esas dos cosas, hago el producto escalar. T cuadrado por 1, me queda t cuadrado, y menos t por 2t, que me queda menos 2t cuadrado. T cuadrado menos 2t cuadrado, queda menos t cuadrado. Y eso tiene que ser integrado entre menos 1 y 1. Por supuesto, la integral de menos t cuadrado es menos t cubo sobre 3, y al evaluarlo entre menos 1 y 1, me queda
menos un tercio si lo evalúo en 1, y un tercio si lo evalúo en menos 1. La diferencia es menos 2 tercios. ¿Alguna pregunta? Bueno, un par de comentarios que quiero hacer. Porque esto tiene un sentido geométrico muy fuerte, ¿sí? Las integrales tienen mucha interpretación geométrica. Fíjense que f de xy en el primer ejemplo es x por y. Y es una función bastante simétrica. Y el dominio de integración también es bastante simétrico. En el sentido de que no que puedo reemplazar x por y, que es cierto, sino que x en este dominio de integración, que es la curva C, x toma tantos valores positivos como negativos. Y para cada valor de x, y toma un valor positivo y un valor negativo también. Para cada valor de x, y toma un valor positivo y también toma el valor opuesto. Y para cada valor de y, x toma un valor positivo y también el valor opuesto. Es decir, que para cada punto de la curva, x por y en uno de esos puntos va a valer una cosa y en el otro punto va a valer exactamente lo opuesto. ¿Se entiende? Para cada punto de la curva existe otro punto donde x por y vale exactamente el número opuesto. Por ejemplo, si x vale 1, entonces, o mejor dicho, si x vale raíz de 2, entonces, y también va a valer raíz de 2 o menos raíz de 2. En uno de esos puntos, x por y va a valer 2 y en el otro va a valer menos 2. ¿Se entiende la idea? Si yo fijo un valor de x, el punto de arriba, en el punto de arriba x por y vale una cosa y en el punto de abajo x por y vale exactamente el número opuesto. En otras palabras, si sumo todos los valores de x por y a lo largo de esa curva, se van cancelando de a 2, así que la suma total me debería dar 0. Y efectivamente la integral esa da 0. Entonces, sin necesidad de hacer toda la cuenta, ustedes usando una explicación gráfica bastante sencilla pueden decir que esa integral va a dar 0. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago esa integral? Estoy sumando los valores de f en todos los puntos de la curva. Estoy sumando los valores de f a lo largo de todos los puntos de la curva. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Fijando un valor de x, me queda ese segmentito vertical. En el punto de arriba, x por y vale una cosa, y en el punto de abajo vale exactamente lo opuesto. También lo pueden ver como que el grafo de f arriba de este pedazo de curva, del primer cuadrante, vale exactamente lo opuesto que el grafo de f en el tercer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante, o en el segundo. Y lo que valga el grafo en el tercer cuadrante vale exactamente lo opuesto que lo que valga el grafo de f en el cuarto cuadrante. En otras palabras, los valores de f que caen arriba de la curva se cancelan mutuamente. Si dibujaran el grafo de f se darían cuenta. Los del primer y tercer cuadrante son positivos y los del segundo y cuarto son negativos,
y exactamente con la misma magnitud. Al sumarlos todos tienen que dar 0. ¿Alguna pregunta? Otra observación que me gustaría hacer es la siguiente. Yo siempre les digo que cuando ustedes hagan una sustitución, busquen una sustitución inyectiva. Bueno, este aquí que la sustitución que yo hice, U igual a seno de t, no es inyectiva en el dominio donde estoy integrando, que es de 0 a 2pi. No es para nada inyectiva. Porque el seno entre 0 y 2pi no es inyectiva. Entonces, ¿por qué la uso? En este caso tenemos que tomar dos tramos inyectivos. O mejor dicho, 4. Entre 0 y 2pi el seno tiene 4 tramos inyectivos. O, perdón, 3. De 0 a pi sobre 2, de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2 y de 3 pi sobre 2 a 2 pi. Tendríamos que tomar 3 tramos inyectivos, exactamente. Pero no hace falta en este caso. ¿Por qué? Se lo dejo para que lo piensen. ¿Ok? La idea es que en el primer tramo yo voy de 0 a 1, en el segundo voy de 1 a menos 1 y en el tercero voy de menos 1 a 1 de vuelta. Perdón, de menos 1 a 0 de vuelta. Entonces me quedan 3 integrales de la misma función. En el primer caso va de 0 a 1, en el segundo va de 1 a menos 1 y en el tercero de menos 1 a 0 de vuelta. Y como el integral de A a B más la integral de B a C me da la integral de A a C, es como ir desde A hasta A, o en este caso desde 0 a 0. ¿Sí? Piénsenlo. Piénsenlo. Porque eso me está dando un fuerte indicio de que si yo hago integrales de análisis 1, entonces no habría tanto problema con que la sustitución no sea inyectiva siempre y cuando yo la pueda separar en tramos inyectivos. Una cantidad finita de tramos inyectivos. Pero bueno, piénsenlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo más físico. Vamos a calcular la energía potencial de dos cargas puntuales. ¿Sí? Un sistema de dos cargas puntuales. ¿Qué energía potencial tiene esa configuración? ¿Cuál es la energía almacenada en esa configuración? Por definición, la energía potencial U es el trabajo W necesario para traer todas las cargas desde el infinito hacia la configuración en cuestión. ¿Sí? Para traer la primera carga Q1 no hace falta trabajo, porque no hay nada. Ahora, supongo que Q1 ya está situada en el origen de coordenadas, y voy a calcular el trabajo W que hace falta para traer la Q2 hasta la posición D00, o sea,
hasta la posición que está sobre el eje X a distancia D de la carga 1. Y eso, ese esquema que dibujé ahí, la carga 1 está en rojo y posicionada sobre el origen de coordenadas, y yo traigo la carga Q2 desde el infinito hasta la posición que se encuentra a distancia D de la carga 1. Como todo el mundo sabe, las cargas eléctricas positivas son rojas y las cargas eléctricas negativas son verdes. ¿Sí? Bueno. En este problema, hagan de cuenta que Q1 puede ser positiva o negativa y Q2 también puede ser positiva o negativa, así que es bastante general el planteo. En tal caso, cuando voy a plantear la fuerza que sufre la carga Q2 cuando se encuentra en una posición X. ¿Sí? Mientras la estoy trayendo desde el infinito, la carga Q2 va tomando distintas posiciones a lo largo del eje X. Cuando se encuentra en una posición X determinada, se encuentra a distancia X de la carga Q1. ¿Qué fuerza sufre? Bueno, eso está dado por la fuerza de Coulomb, ¿sí? Mientras la carga Q2 está en una posición X, o sea, a distancia X de la carga Q1, la fuerza que sufre está dada por la ley de Coulomb. Sería K por Q1 por Q2 sobre X cuadrado, porque X es la distancia. Y esto en la dirección X, ¿sí? La fuerza va a ser en la dirección X. ¿Por qué la dirección X? Porque la fuerza de Coulomb siempre se la plantea en la dirección que aleja a una carga de la otra. En este caso estoy pensando la fuerza sobre la carga Q2, entonces F va a tener la dirección, va a estar planteada con la dirección que aleja a Q2 de Q1, o sea, la dirección X positiva. De tal manera que si Q1 y Q2 tienen el mismo signo, efectivamente la fuerza va a ser en la dirección X positiva, o sea, tratando de alejarse. Y si Q1 y Q2 tienen distintos signos, entonces ese producto va a dar negativo y la fuerza de Coulomb va a tener la dirección menos X, o sea, tratando de acercarla. ¿Ok? En otras palabras, la fuerza de Coulomb va a ser K por Q1 por Q2 sobre X cuadrado por el versor 1, 0, 0. Bien, ahora que conozco la fuerza punto a punto, puedo calcular el trabajo como un integral de línea de campo vectorial. ¿Cómo hago eso? El trabajo para traer Q2 a la posición D00 desde el infinito a ver. El trabajo necesario para traer la carga Q2 a la posición D00 desde el infinito es el que tengo que hacer. Para calcularlo, tengo que integrar la fuerza que sufre la carga Q2 a lo largo de la curva que da la trayectoria de esa carga. La curva que sigue la trayectoria de carga es esa curva C que marqué ahí en rojo, es decir, la que viene desde el infinito y llega hasta la posición D00. Y el trabajo va a estar dado por la integral a lo largo de esa curva C de f por diferencial de línea. ¿Sí? O lo que es lo mismo, f por gamma prima de t. ¿Ok? Fíjense que al trabajo le puse un menos. ¿Por qué? Porque es el trabajo que tengo que hacer yo para poder traer la carga del fito, no el trabajo que hace la fuerza de Coulomb. Soy yo el que se está oponiendo a la fuerza de Coulomb. O sea, el trabajo que hace una fuerza va sin el menos, pero el trabajo que hace alguien que se opone a la fuerza va con el menos. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo hago es menos la fuerza de Coulomb. ¿Ok? La fuerza que estoy haciendo yo para poder oponerme al efecto de Coulomb es menos la fuerza de Coulomb. Entonces ese trabajo va con un menos. Entonces, la curva está parametrizada por los puntos de la forma T00, porque son todos puntos sobre el eje X. Y el T empieza en infinito y termina en D. O sea, empiezo en el infinito y termino en el punto D00. Por eso digo que T va de infinito a D, o pertenece a infinito D. ¿Ok? Pero, profe, el intervalo no empieza siempre con el más chico y termina en el más grande. Sí, pero este es un abuso de notación para mostrar que T va desde infinito a D, nada más que eso. Tómenlo como lo que es. Gamma prima sería entonces el vector 1, 0, 0. Y F por gamma prima sería F evaluado en los puntos T0, 0, me quedaría K por Q1 por Q2 sobre T cuadrado, porque X era la distancia, ¿se acuerdan?
Entonces la distancia de si estoy en el punto T00, la distancia es T. Entonces queda acá por Q1 por Q2 sobre T cuadrado por 1, 0, 0. Ese sería el F evaluado en uno de los puntos de la curva. Y a eso lo tengo que hacer producto escalar con gamma prima, que es 1, 0, 0. Por supuesto que al hacer ese producto escalar, 1, 0, 0 por 1, 0, 0, me queda 1. Entonces, el integrando queda K por Q1 por Q2 sobre T cuadrado. Finalmente, la energía potencial de la configuración, que va a ser igual al trabajo que hice, va a ser menos la integral entre infinito y D, porque la traigo desde infinito y llego hasta T igual a D, de esa fuerza, ese producto escalar resultante que es K por Q1 por Q2 sobre T cuadrado, respecto de T. Y bueno, como todos ustedes saben, la integral de 1 sobre T cuadrado respecto de T es menos 1 sobre T. Entonces me queda menos K por Q1 por Q2 por menos 1 sobre T evaluado entre infinito y D. Si lo evalúo en infinito, a menos 1 sobre T me da 0, obviamente. Y si lo evalúo en D, me da menos 1 sobre D. Con el menos de adelante me queda 1 sobre D, y por lo tanto la energía potencial me da K por Q1 por Q2 sobre D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acá estoy aplicando la integral de línea de campo vectorial, el problema para calcular el trabajo, la energía potencial de una configuración de cargas. Seguramente, a ver, esto seguramente ya lo han visto en física 2 y han visto incluso problemas más complejos que este, pero quiero que ustedes asocien lo que venimos viendo con el tipo de cuenta que se hace. ¿Okay? Bueno, ya que no hay preguntas, asumo que se entiende toda la perfección, podemos hacer más ejemplos. Vamos a integrar este campo vectorial que habíamos visto antes, el I menos X, y que vimos en el ejemplo este. Pero en vez de integrarlo en esta línea parabólica, lo vamos a integrar en la circunferencia de radio 2, que es la del otro ejemplo. O sea, vamos a mezclar los otros ejemplos. Vamos a usar la circunferencia, la curva del ejemplo de arriba, con la función del ejemplo de abajo. A ver qué nos da. Tenemos entonces la función f de xy igual a y menos x. Y nuestro dominio de integración va a ser la curva de radio 2 en el plano xy, centrada en el origen. La circunferencia de radio 2, centrada en el origen, en el plano xy. Entonces, recuerden el primer paso siempre, parametrizarlo. Tenemos gamma de t va a ser los puntos de la forma 2 coseno de t, 2 seno de t. Es decir, los puntos de la forma xy van a ser 2 coseno de t, seno de t. Y esto con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Esa es la parametrización de la curva. Y los puntos gamma prima de t van a ser entonces
menos 2 seno de t y 2 coseno de t. ¿Ah? Y acá no necesito calcular la norma de gamma prima porque estoy en una integral de línea de campo vectorial, ¿sí? La norma de gamma prima se calcula cuando estoy en la integral de campo escalar, cuando uso el diferencial de arco. Acá estoy usando el diferencial de línea, así que es gamma prima nada más. Y bueno, y lo tercero es calcular f evaluada en los puntos de la curva, o sea, f evaluada en los gamma de t. Esto es y menos x. Pero ya habíamos dicho que y es 2 seno de t y menos x es menos 2 coseno de t. ¿Ok? Y planteamos la integral a lo largo de C de f. Fíjense que cada uno de los pasos que tuve que seguir está relacionado con cada una de las partes de la integral que tengo que reemplazar después. Por ejemplo, al gamma prima lo voy a usar para reemplazar el diferencial de línea. Al f de gamma de t lo voy a usar para reemplazar al f de x. Y la parametrización, que me dice de dónde a dónde va t, lo voy a usar para reemplazar la integral, el signo integral a lo largo de C. ¿Sí? Los valores de f gamma de t los uso para reemplazar la f de x y los límites de la variable t los uso para poder reemplazar de dónde a dónde tengo que hacer la integral. ¿Sí? Cada uno de los pasos que tuve que hacer cuando desarrollé la parametrización me sirven para después reemplazar cada una de las partes de la integral. ¿Estamos? Una vez que hago todo esto, reemplazo. La integral va a ir entonces entre 0 y 2pi. A f de x lo reemplazo por f gamma de t, o sea, por 2 seno de t menos 2 coseno de t. Y al dl lo reemplazo por gamma prima de t por dt, o sea, menos 2 seno de t, 2 coseno de t. ¿Ok? A ver, Valentín dice, ¿no sería 2 seno de t, 2 coseno de t, la f de gamma de t? Y es 2 seno de t y menos x es menos 2 de t. Sí, fíjate cómo está arriba. Gamma de t es 2 coseno y 2 seno. El de arriba es x y el de abajo es y. ¿Ok? Acordate que x y y representan las variables dependientes de la función gamma. ¿Sí? El punto x y es un punto gamma de t. ¿Ok? Entonces x sería 2 coseno de t e y sería 2 seno de t. Acá me preguntan, en vez de poner dx, no voy a poner dl. Eso ya es una cuestión de notación que depende del gusto de cada quien. ¿Ok? Algunos autores ponen dr, otros ponen dx, y otros, como yo, ponemos dl. ¿Por qué? Eh, a mí me gusta poner dl para que quede claro que se trata de una integral de línea de campo vectorial. ¿Sí? A mí me gusta distinguir los distintos tipos de integrales según cuál es el diferencial que aparece. ¿Sí?
Y me parece lo más positivo a la hora de aprender la materia, sobre todo para ustedes que le están aprendiendo, para que sepan de entrada de qué tipo de integral se trata. ¿Ok? La notación es muy importante, porque es una materia muy rica y llena de posibilidades. Entonces la notación es muy importante para realmente ubicarse, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esta notación la elijo para que ustedes, apenas les escribo algo, se den cuenta de qué tipo de integral estoy hablando. Si ustedes ven dn de x, ya saben que estoy hablando de un integral múltiple. Si ven dl, ya saben que estoy hablando de un integral de línea de campo vectorial. Si ven dl sin techo, ya saben que estoy hablando de un integral de línea de campo escalar. ¿Ok? Pero por supuesto, en otras comisiones, en otros libros, o dependiendo del autor en cada caso, van a usar distintas notaciones según el gusto de cada uno. Algunos ponen de gamma en vez de DL. Yo ya les dije que me gusta poner de gamma porque eso pareciera que depende de la parametrización y no es así. ¿Ok? Pero bueno, una vez que ustedes están cancheros con esto, pueden elegir la notación que más les guste, obviamente. Si yo pusiera dx, para mi gusto se confundiría con el diferencial de volumen de las integrales múltiples donde n vale 1, y no es el caso, entonces prefiero ponerlo así, ¿ok? Bueno. A ver, acá me pregunta, parametrizar con circunferencias, elipses, etcétera, podría servir para evaluar el trabajo de fuerzas gravitatorias en órbitas. Parametrizar con circunferencias. A ver, vamos a ubicar un poco. Supongamos que quiero evaluar o calcular el trabajo de fuerzas gravitatorias en determinadas órbitas. Bien, las órbitas típicas que se producen debido a la interacción gravitatoria son cónicas, como parábolas, elipses e hipérbolas. ¿Ok? Las órbitas típicas que se producen por la interacción gravitatoria clásica, son parábolas, elipses e hipérbolas. Un caso particular de las elipses, por supuesto, son las circunferencias, pero son más raras, obviamente. Tiene que dar justo, la velocidad, o sea, el planeta tiene que tener justo la velocidad justa para formar una circunferencia alrededor del centro de gravedad que lo está trayendo. Pero bueno, no importa. Hay tres casos generales: parábolas, hipérbolas y elipses. Si uno quisiera calcular el trabajo que hace la fuerza gravitatoria a lo largo de la trayectoria del cuerpo celeste que está siendo atraído, digamos, uno tendría que parametrizar la hipérbola o la elipse o la parábola en cuestión y calcular el trabajo ese, a lo largo, o sea, la integral de la fuerza gravitatoria a lo largo de esa trayectoria. Entonces uno tiene que saber parametrizar elipses, tiene que saber parametrizar parábolas y tiene que saber parametrizar hipérbolas, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Sí? Por ejemplo, un cometa típicamente, bueno, en realidad el problema es más complicado porque un cometa es atraído por varios centros de atracción distintos, varios planetas, el Sol, etc. Pero supongamos que es atraído solamente por la Tierra, típicamente un cometa, a menos que choque la Tierra, forma una trayectoria hiperbólica. Y típicamente un objeto que gira alrededor del otro forma una trayectoria elíptica, como la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. ¿Tá? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, calcular el trabajo que hace la fuerza gravitatoria del Sol sobre la Tierra a lo largo de un año, ¿sí? Entonces habría que parametrizar la trayectoria elíptica de la Tierra e integrar la fuerza de atracción gravitatoria a lo largo de esa trayectoria. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una especie de aproximación de ese problema. Ustedes, este problema que estamos resolviendo ahora de esa fuerza a lo largo de esa trayectoria, lo pueden interpretar como eso, precisamente. Lo pueden interpretar como... no precisamente, no eso, pero algo que está bastante relacionado. Supongamos que fuera un planeta que tiene una trayectoria circular alrededor del Sol que está en el centro de coordenadas.
entonces la fuerza gravitatoria sería radial. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, terminemos la cuenta y después les explico un poco geométricamente en qué consiste eso. Vamos a hacer el producto escalar. Ese producto escalar me queda la integral entre 0 y 2pi de 2 seno de t por menos 2 seno de t me queda menos 4 seno cuadrado de t. Y abajo tengo menos 2 coseno por 2 coseno, que también me queda menos 4 coseno cuadrado. Y todo eso por dt. Por supuesto, seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, así que menos 4 seno cuadrado menos 4 coseno cuadrado vale menos 4. Y por supuesto, la integral de menos 4, el menos 4 sale afuera, ¿sí? Esto es la integral de tercera derivada pi de menos 4. El menos 4 sale afuera y me queda la integral de tercera derivada pi que vale 2pi. Entonces queda menos 8pi. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un análisis geométrico de esto. Esta es nuestra circunferencia. La fuerza es menos Ix. Si la fuerza fuera Ix, este sería, si ese es el punto XY, entonces esa fuerza es XY. Si ese es el punto XY, esta fuerza, vamos a llamarla F perpendicular, es XY, porque tiene o sea, es radial, digamos, es una fuerza radial. ¿Sí? Ese vector es XY. Si el punto que estoy, donde estoy es XY, entonces la fuerza que sufre el punto, si fuera una atracción gravitatoria circular, sería menos X menos Y. Sería radial, pero en el sentido opuesto. ¿Sí? Si ese es un objeto que está girando alrededor de un planeta o lo que sea, girando alrededor de una estrella que lo atrae y forma una trayectoria perfectamente circular, entonces la fuerza de atracción sería esa, la radial, digamos. Al menos esa sería su dirección, ¿ok? Puede que sea más grande, más chica, no importa, pero esa sería su dirección, sería la dirección radial. O sea, esta fuerza tendría esto por alguna constante C, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, en el problema de recién, la que yo calculé es la fuerza menos Ix, perdón, I menos X. O sea, esta fuerza. Esta fuerza es la fuerza tangencial, la que yo calculé hace un ratito, I menos X. ¿Por qué tiene la dirección tangencial? Y multipliquen XY por I menos X, les da 0. O sea que la dirección I menos X es perpendicular a la dirección XY. Hagan el producto escalar entre ambos vectores y van a ver que da 0. XY por I menos X da 0. Y yo sé que apunta para abajo porque, como ven, ahí el valor de X es positivo, pero la coordenada segunda es negativa, entonces. Entonces, de las dos direcciones perpendiculares sería la que apunta para abajo. ¿Ok?
En el problema de recién, lo que yo hice fue integrar la fuerza roja esta a lo largo de la circunferencia. Claramente, como es una fuerza tangencial, su integral a lo largo de la circunferencia, la fuerza tangencial es siempre paralela al diferencial de línea. Bueno, en este caso, paralela pero con sentido opuesto, porque estoy recorriendo la circunferencia en sentido antihorario. En el problema de recién, esa sería la fuerza tangencial. ¿Sí? Y el diferencial de línea la recorre a la circunferencia en el sentido antihorario. Eso significa que el producto escalar entre la fuerza y el diferencial de línea, no importa qué parametrización use, ese producto escalar va a ser F tangencial, producto escalar con el diferencial de línea, va a ser el módulo de la fuerza tangencial por el diferencial de arco, que es el módulo del diferencial de línea, por el coseno del ángulo. Pero como el ángulo que tienen un vector y otro es 180, ese coseno es menos 1. Entonces queda menos eso. ¿Qué me está diciendo esto? Que a lo largo de toda la circunferencia de ese producto escalar me dio un número negativo, que es el módulo de F por dl. Ahora, en el problema de recién, ¿qué módulo tenía la fuerza tangencial? Y yo sé que la fuerza tangencial módulo cuadrado es igual a y cuadrado más x cuadrado, ¿sí o no? Si la fuerza tangencial es y menos x, su norma cuadrada es y cuadrado más x cuadrado. Pero como estoy sobre los puntos de la circunferencia, esto es el radio al cuadrado. ¿Me siguen, chicos? En otras palabras, el producto f por dl me va a dar, si la norma cuadrada es el radio al cuadrado, la norma es el radio. Entonces el producto f por dl me da menos el radio por dl. Y por lo tanto, la integral a lo largo de la curva de f tangencial por dl va a ser la integral a lo largo de la curva de menos el radio por dl. Pero esto es lo mismo que decir, sacando el radio afuera, que es constante, menos el radio por la integral a lo largo de la curva de dl. Pero la integral a lo largo de la curva de dl es la longitud de la curva. Entonces eso queda menos radio por 2pi r. Es decir, menos 2pi por r cuadrado. Interrúmpame si hay algo que no se entienda. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy caracterizando esa fuerza tangencial. ¿Sí? Si esa fuerza que es I menos X tiene claramente la dirección tangencial a la circunferencia. Su módulo es I cuadrado más X cuadrado, que en los puntos de la circunferencia equivale al radio cuadrado. O sea, su módulo es constante. Y como es tangencial, siempre forma un ángulo de 180 con el dl, porque la fuerza tangencial apunta para abajo, en este ejemplo, y el dl apunta para arriba. Entonces, el f por dl va a ser siempre menos el módulo de f por dl, o sea, menos r por dl. Cuando integre eso, va a ser la integral de menos r dl. Como r es constante, me queda menos r por la integral de dl. Pero la integral de dl a lo largo de la curva es la longitud de la curva. Entonces me queda menos r por 2pi r. Es decir, que esa integral de línea me debería dar menos 2pi por r cuadrado. ¿Cuánto me dio? Y el radio era 2. ¿Me dio menos 2pi por r cuadrado? Si el radio era 2, entonces el radio cuadrado era 4.
Y menos 2pi por radio cuadrado va a ser menos 2pi por 4. O sea, menos 8pi. ¿Me dio menos 8pi? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de integrar la fuerza tangencial esa, integrara la normal? O sea, la fuerza gravitatoria. Esa fuerza tangencial es una fuerza inventada. Si esto fuera un problema gravitatorio, esa fuerza tangencial no es ninguna fuerza, es una fuerza inventada. A menos que haya otro tipo de interacción que haga que el planeta gire cada vez más rápido. ¿Sí? Si esto fuera un problema gravitatorio clásico, la verdadera fuerza sería la fuerza perpendicular, esa que dibujé en azul. Si yo integrara esa fuerza perpendicular que está dibujada en azul a lo largo de esa circunferencia, ¿cuánto me daría? Jeremías dice que nos da 0. ¿Por qué? Digamos que el dl apunta en la dirección tangencial para arriba, en sentido antihorario. En esta parametración que yo usé, al menos, está apuntando en sentido antihorario. Y la fuerza perpendicular apunta en el sentido perpendicular, o sea, el dl es perpendicular a la fuerza perpendicular, a la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿cuánto va a dar F normal por dl? Va a dar 0. Es decir, que la integral de F perpendicular por dl va a dar 0. En otras palabras, la fuerza gravitatoria no hace trabajo. No hace trabajo. Lo único que hace es mantener el planeta en órbita. Cambiándole su dirección de giro. Las fuerzas que no hacen trabajo se llaman vínculos. ¿Sí? Eso ya lo van a ver si es que no lo han visto, ¿verdad? Fíjense, la conclusión a la que quiero llegar es que si ustedes tienen un buen olfato geométrico, si ustedes son capaces de hacer un buen análisis geométrico del problema, quizás puedan calcular lo que les piden de una manera mucho más sencilla, sin necesidad de hacer ninguna parametrización. Fíjense que yo acá calculé la integral de la f roja y de la f azul sin necesidad de parametrizar la curva, con las propiedades geométricas de la curva nada más. Repito, si ustedes pueden hacer un estudio geométrico del problema, ¿ok? Si ustedes pueden hacer un estudio geométrico del problema, de ver quién es el diferencial de línea, para dónde apunta, quién es la fuerza, para dónde apunta, cuánto debería dar el producto F por dl, etc. Como dice acá, entonces quizás en algunos problemas puedan resolverlo de manera sencilla sin necesidad de parametrizar nada. Fíjense que yo la integral de F por dl en el caso de la fuerza azul la pude calcular sin necesidad de parametrizar nada, porque yo sé que F por dl va a dar 0 en todos los puntos. Por una cuestión geométrica nada más. Y en el otro caso, yo sé que la roja, la F roja por dl, me va a dar menos el radio por dl, por una cuestión geométrica. Porque sé que son paralelos, pero con el sentido opuesto, porque sé que la norma de F es el radio. Entonces cuando integre, la norma sale afuera y me queda menos el radio por la integral de dl, que es la longitud de la curva. Y en ningún momento necesité usar una parametrización. En ningún momento parametricé. O sea, puedo resolverlo así sin necesidad de parametrizar, ¿se entiende? Conociendo quién es la F roja, que es I menos X, puedo calcular directamente esa integral sin necesidad de saber quién es gamma.
Hay problemas donde, bueno, hay que parametrizar sí o sí. Hay otros donde no hace falta. O sea, pueden parametrizar, pero también pueden directamente hacer un pequeño análisis geométrico y ver que se puede hacer la cuenta de manera simple. Esto les puede llegar a ahorrar mucho tiempo en el futuro, sobre todo cuando veamos los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, mi recomendación para ustedes, ejerciten mucho parametrizaciones, ejerciten mucho integrales de línea de campo escalar y campo vectorial, hagan toda la cuentita paso por paso, y una vez que estén un poco más cancheros y les salga más mecánicamente, hagan el análisis geométrico a ver si realmente lo que les dio tiene sentido, si se podría haber resuelto de una manera más simple sin necesidad de parametrizar, porque eso les va a ayudar mucho después cuando integremos todos estos problemas en problemas más complejos, cuando veamos los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Sí? Presten atención por si aparecen sutilezas geométricas como las de este ejemplo. Por ejemplo, si ustedes saben que la fuerza es siempre perpendicular a la trayectoria donde se mueve la partícula, el F por dl siempre va a dar cero. Entonces el trabajo que haga esa fuerza siempre va a dar cero. En otras palabras, las fuerzas que no hacen trabajo, o sea, los vínculos, son siempre perpendiculares a las direcciones de movimiento de la partícula. Por ejemplo, la fuerza normal, en un plano inclinado, la fuerza normal es un vínculo, porque es perpendicular al plano donde se mueve la partícula. Entonces no va a hacer trabajo, nunca hace trabajo la fuerza normal. Como el campo electrostático, por ejemplo, es perpendicular al potencial, a las superficies equipotenciales, entonces si la partícula, si la carga se mueve siempre dentro de una superficie equipotencial, se está moviendo siempre en direcciones que son perpendiculares al campo, o sea, perpendiculares a la fuerza. Así que el trabajo que haga la fuerza electrostática va a ser cero. Si yo me mantengo en una superficie equipotencial, la fuerza electrostática no hace trabajo. De hecho, la variación de la energía potencial equivale al trabajo hecho por la fuerza. Así que, a menos el trabajo hecho por la fuerza. Así que, eh, si no hay variación de energía potencial, el trabajo ese tiene que ser cero. ¿Está? Lo pueden ver desde muchos ángulos distintos. Pero quiero que lo vayan pensando, ¿sí? Vayan tratando no solamente de hacer la cuentita de manera mecánica, sino tratando de interpretarlo geométricamente o físicamente, a ver si se puede realmente relacionarlo con lo que ustedes ya saben o resolverlo de una manera más sencilla sin necesidad de estar parametrizando. Bueno, vamos a hacer un par de problemitas de geometría diferencial de curvas, ya que estuvimos viendo bastante sobre eso, hagamos un par de ejemplos. Me habían pedido que hiciera el ejemplo de la espiral, que no se los dejara de tarea, así que vamos a hacer ese. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bueno, vamos entonces con geometría diferencial. Vamos a comprobar, vamos a calcular los parámetros de la circunferencia en el plano. ¿Sí? Tengo una curva que es una circunferencia de radio R en el plano XY. Y vamos a calcular su tangente, su normal.
Es más, podría pensar que estoy calculando en la circunferencia en el espacio también, pero bueno. A ver. Vamos a hacer eso, total, no perdemos nada. Si a Z. Tum, 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 tum. Para que quede claro los parámetros del problema, la vamos a orientar a la curva en este sentido, ¿sí? En sentido antihorario del plano XY, que es el sentido estándar, también conocido como sentido positivo. Bueno, empecemos. La parametrizamos a través de una función gamma de t que sea r por coseno de t, r por seno de t y 0, porque claramente esa circunferencia está en el plano z igual a 0. ¿Sí? Y el radio es r. Entonces, gamma prima de t, y bueno, y t va entre 0 y 2pi. Gamma prima de t va a ser entonces menos r seno de t, r coseno de t, 0. La norma de gamma prima va a ser entonces r cuadrado seno cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado raíz. Es decir, la raíz de r cuadrado, o sea, r. Empecemos calculando entonces quién sería el versor tangente. El versor tangente va a ser gamma prima sobre su propia norma. Es decir, 1 sobre la norma por gamma prima. En otras palabras, va a ser el vector menos seno de t coseno de t 0. Ahí tenemos el primer resultado de geometría diferencial. Paso siguiente. Bueno, lo podríamos dibujar al versor tangente. Claramente, en un punto cualquiera, XY, el versor tangente tiene la dirección tangente, en la que estoy recorriendo la curva, ¿sí? Y como ustedes imaginarán, el versor normal va a tener la dirección normal. Ahora lo vamos a calcular. Fíjense que el versor tangente, la componente X es negativa, ahí en el primer cuadrante. Lo cual se condice con el dibujo, es menos seno de t. Y la componente Y es positiva, es coseno de t, en el primer cuadrante. ¿Okay? Y por supuesto es perpendicular al gamma. Gamma es r coseno r seno, y esto sería perpendicular a eso. El vector tangente tiene la dirección perpendicular a la radial, digamos.
¿Sí? Hagan el esfuerzo de interpretar geométricamente este resultado, van a ver que es totalmente razonable. Ahora calculamos T'. T' es la derivada de menos seno, es menos coseno de t, y la derivada del coseno es menos seno de t. Entonces, la norma de T' es claramente igual a raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado. O sea, 1. La norma de T' vale 1. O sea, la dirección de T cambia siempre con la misma rapidez. Y sí, porque estamos en una circunferencia. La curva se dobla siempre con la misma intensidad. ¿Cuánto vale la curvatura? ¿Cuánto vale n? Bueno, n, recordemos, vale T' sobre su norma. O sea, 1 sobre la norma de T' por T'. En otras palabras, n tiene la dirección menos radial. Si hacen el producto escalar entre el n de t y el gamma de t, les va a dar negativo. O sea, tiene la misma dirección, pero uno, mejor dicho, sí, la misma dirección pero en sentido opuesto. Digamos. El gamma es r coseno de r seno y el n es menos coseno menos seno. ¿Sí? Tiene la dirección radial, pero hacia adentro, como indica el dibujo y como era de esperar. ¿Estamos? Ese es nuestro n. Finalmente, calculemos la curvatura, o sea, la curvatura de flexión. La curvatura de flexión se calculaba haciendo la norma de T' dividido la norma de gamma prima. La norma de T' hemos visto que es 1, y la norma de gamma prima es R. Entonces la curvatura es 1 sobre R. Como vemos, la curvatura es constante. La curvatura es constante. La circunferencia es la curva de curvatura constante. Y sí, por definición, si algo se dobla de la misma manera, va a terminar dibujando una circunferencia. El T' es una medida de qué tanto cambia la dirección del tangente. De qué tanto cambia la velocidad del objeto, por así decirlo. La dirección de la velocidad del objeto. Si siempre cambia la dirección de la velocidad de la misma manera, entonces voy a terminar dibujando una circunferencia. Por supuesto, esto me dice que el radio de curvatura es 1 sobre K, va a ser R. Y sí, el radio de curvatura es R, porque estamos en una circunferencia de radio R. Digamos, el radio de la oscuratriz es R, porque la oscuratriz es ella misma. ¿No? La circunferencia es la curva de radio de curvatura constante igual a su propio radio. Bueno. Ahora, finalmente, veamos quién es el binormal y quién es la torsión. El binormal lo podemos calcular como, por esto la dibujé en R3, como T de t vectorial n de t. Esto es, el T de t me había dado menos seno de t coseno de t 0, y eso en producto vectorial con n de t, que era menos coseno de t menos seno de t 0. Para calcular el producto vectorial tengo que hacer el segundo por el tercero menos el tercero por el segundo.
Me queda coseno por 0, 0, menos tercero por segundo, 0. Después, el tercero por el primero, 0, menos el primero por el tercero, 0. Y por último, el primero por el segundo, seno cuadrado, menos el segundo por el primero, que es coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. O sea, el versor binormal es constantemente igual al versor z. Lo cual es lógico porque la circunferencia es plana, o sea, está siempre sobre el mismo plano XY, y por lo tanto el binormal es perpendicular a ese plano, tiene la dirección Z. Y vamos a ver la torsión. Para eso necesitamos calcular quién es B'. Está claro que B' de t es 0, 0, 0, porque el B es constante. Entonces, la norma de B' es obviamente 0. Y la torsión, que es la norma de B' sobre la norma de gamma prima, es 0 sobre R, o sea, 0. Efectivamente, la circunferencia no se tuerce nunca, porque está siempre sobre el mismo plano. Así que su torsión es 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hacer este mismo análisis con la espiral. ¿Sí? Vamos a hacer una espiral y vamos a calcular todas estas cosas. ¿Cómo hice el producto vectorial binormal y cómo se hace un producto vectorial siempre? Eso tienen que saber hacer productos vectoriales si no estamos muy al horno. ¿Sí? La primera componente del producto vectorial es la segunda del primer vector por la tercera del segundo vector, menos la tercera del primer vector por la segunda del segundo vector. ¿Sí? O se los voy a resumir acá. X1, X2, X3 por I1, I2, I3 es igual a X2 y 3 menos X3 y 2. Vamos a hacerlo un poco más prolijo. Debería sacarle buena punta a esto. Pero este sacapuntas tiene como 15 años. Entonces le fue todo el filo. Fue un tema. A ver.
x1, x2, x3 por y1, y2, y3. Me da x2, y3 menos x3, y2. x3, y1 menos x1, y3 y x1, y2 menos x2, y1. Así, esta es la fórmula que yo uso siempre para calcular. Se las di el primer día de clase. Lo pueden hacer así o con el determinante, como ustedes prefieren. Bueno, verifiquen, por ejemplo, el segundo por el tercero menos el tercero por el segundo, 0. El tercero por el primero menos el primero por el tercero, 0. ¿Sí? El segundo por el tercero, menos el tercero por el segundo, 0. El tercero por el primero menos el primero por el tercero, 0. El primero por el segundo menos el segundo por el primero queda seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Bueno, vamos ahora hacia la espiral. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Cómo la parametrizamos? Gamma de t va a ser r coseno de t, r seno de t y h sobre 2pi por t. Y t puede estar entre 0 y 2pi, 0 y 4pi, no importa. Podemos hacer una espiral infinitamente larga también, no hay ningún problema. Gamma prima va a ser entonces menos r seno de t, r coseno de t y h sobre 2pi. Y la norma de gamma prima va a ser entonces la raíz de r cuadrado seno cuadrado más la raíz de r cuadrado coseno cuadrado más h sobre 2pi al cuadrado. Esto es norma de gamma prima de t igual a la raíz de, fíjense que r cuadrado más coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado queda r cuadrado, más h sobre 2pi cuadrado, todo eso raíz. Bueno, vamos a calcular entonces el versor tangente. El versor tangente es gamma prima de t dividido su propia norma. Es decir, 1 sobre esa raíz por menos r seno de t, r coseno de t y h sobre 2pi.
No me queda tan simple como antes, pero bueno, se entiende. La componente z del verso tangente, por ejemplo, es constante. Y tiene, por supuesto, dirección tangente. Vamos ahora al t'. ¿Quién sería t' de t? Sería 1 sobre esa raíz por la derivada de lo que está adentro, o sea, menos r coseno de t, menos r seno de t, 0. Entonces la norma de t' queda r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado es r cuadrado. Y todo eso raíz queda r. R sobre esa raíz de abajo. Esa raíz de abajo, recordemos, era la raíz de r cuadrado más h sobre 2pi al cuadrado. ¿Sí? Pongo la raíz solamente para no estar repitiéndola 20 veces. ¿Sí? Esa raíz, recuerden, es la norma de gamma prima. Entonces el versor normal, va a ser t' sobre su propia norma. Esto es 1 sobre la norma, o sea, la raíz esa sobre r, por t', pero t' es 1 sobre esa raíz por menos r coseno de t, menos r seno de t, 0. Ahí se cancelan las raíces y el r cancela lo de adentro del vector, así que queda menos coseno de t, menos seno de t, 0. Entonces el n es paralelo al plano xy y tiene dirección menos radial, o sea, es igual que el de la circunferencia. Es el mismo n que el de la circunferencia. Ahí lo estoy dibujando en los distintos lugares, en la espiral. Siempre apunta radialmente hacia el eje Z. ¿Ok? El plano osculador en cada punto vendría a ser el generado por T y N. La dirección que tendría que tener la tablita si yo hiciera una rampa con forma de espiral. Bueno, vamos a ver cuánto vale la curvatura. La curvatura de flexión es la norma de T' sobre la norma de gamma prima. Esto es la norma de T', que es R sobre la raíz, por 1 sobre la norma de gamma prima, que es 1 sobre la raíz. Porque la raíz esa es la norma de gamma prima. Entonces queda la raíz esa elevada al cuadrado, y me queda
perdón, R sobre R cuadrado más H sobre 2pi al cuadrado. Esa sería la curvatura. Y el radio de curvatura, que es el inverso, también es constante y vale R cuadrado más H sobre 2pi cuadrado, todo eso sobre R. Ambos son constantes. Pero fíjense que el radio es un poquito más grande que el de la circunferencia. ¿Sí? Es el radio de la circunferencia más un término extra que es positivo. Eso significa que la circunferencia osculatriz de la espiral no es la circunferencia original, sino una que es un poquitito más grande. Lo cual refleja el hecho de que la espiral está un poquito más curvada que la circunferencia de la cual se proyectó. ¿Ok? Está un poco más estirada, digamos. ¿Se entiende? El radio de curvatura es un poco más grande, significa que la curvatura es un poco más chica. O sea, un poco más estirado. Está. No, no dobla tan rápido, por así decirlo. Dobla un poquito menos rápido que la circunferencia. Bueno. Ahora vamos al binormal. El binormal es el producto vectorial entre T y N. Y con esto ya terminamos y tomo asistencia. No, mentira, no voy a tomar asistencia. El binormal es el producto vectorial, esto es, el t era 1 sobre la raíz por menos r seno de t, r coseno de t y h sobre 2pi. Y el n era menos coseno de t menos seno de t, 0. El producto vectorial me va a dar 1 sobre la raíz. La primera componente es la segunda por la tercera, menos la tercera por la segunda, queda seno de t por h sobre 2pi. La segunda componente dice la tercera por la primera, menos coseno de th sobre pi, por la primera por la menos la primera por la tercera, que es 0. Lo voy a poner acá abajo porque no me va a entrar. A ver, vamos de vuelta. 1 sobre la raíz por h sobre 2pi seno de t. La segunda componente me queda menos h sobre 2pi coseno de t. Y la tercera componente me queda la primera por la segunda, que es r seno cuadrado, menos la segunda por la primera, que es r coseno cuadrado. Entonces me queda r por seno cuadrado más r por coseno cuadrado, r. Es decir, que la componente z del binormal es constante, como debería ser. Porque tanto la de t como la de n son constantes. El plano oscurador, entonces, está inclinado verticalmente de una manera constante. Dibujándolo al binormal, me quedaría así. Acá está medio difícil, y acá también, pero bueno, más o menos. Ahí está medio difícil. Entonces B' de t va a ser 1 sobre esa raíz por h sobre 2pi coseno de t,
h sobre 2pi seno de t y 0. Es decir, es h sobre 2pi sobre esa raíz por el vector coseno de t, seno de t, 0. En otras palabras, B' tiene la dirección radial. Radial del eje Z, ¿no es cierto? O sea, la radial cilíndrica. Lo que me está diciendo es que está siendo siempre empujado para afuera, la dirección de B. La dirección de B. Bueno, finalmente la torsión. La norma de B' está claro que es el coeficiente que está multiplicando ahí al costadito, porque la norma del vector S coseno seno es 1. ¿Sí? La norma de B' es lo que voy a marcar ahora con verde, porque la norma de coseno seno 0 es 1. Entonces la torsión, que es la norma de B' sobre la norma de gamma', me queda la norma de B', que es h sobre 2pi sobre la raíz, por 1 sobre la norma de gamma', o sea, 1 sobre la raíz. Me queda h sobre 2pi por la raíz al cuadrado, o sea, r cuadrado más h sobre 2pi cuadrado. Entonces la torsión también es constante. La curvatura es constante y la torsión también es constante. Y lo gracioso de todo esto, es que el vector eh, si yo sumo los cuadrados de las dos curvaturas, o sea, capa cuadrado más la torsión al cuadrado, si se fijan, capa al cuadrado más la torsión al cuadrado, es 1 sobre la norma de gamma' cuadrada. O sea, la norma de gamma' a la menos 2. Es decir, es 1 sobre la velocidad al cuadrado, por así decirlo. Y esto se relaciona con el hecho de que si lo multiplico a la norma de gamma' por 2pi, me queda la longitud de una vuelta de espiral. Entonces la norma de gamma' es la longitud de una vuelta de espiral sobre 2pi. En otras palabras, es cuánto arco recorro por unidad de ángulo, por así decirlo. Y si eso lo elevo a la menos 2, me queda 4pi cuadrado por la longitud cuadrado a la menos 1. Bueno, curiosidades. ¿Alguna pregunta? Veo acá me escribieron un par de cositas. Bueno,
¿Alguna pregunta, gente? Si no, damos por finalizada la clase. Sí, voy a subir el link al grupo, porque mucha gente no pudo venir, por lo visto. Bueno, gente, si no hay más preguntas, nos vemos el martes para la 1.10 y el lunes para la 1.9.